El gobierno de la Ciudad de México cuenta con la capacidad de hacer frente a los grupos delictivos que operan en la capital del país y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así lo señaló la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros consideramos que por las condiciones de la ciudad era muy importante fortalecer tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el tema de formación policial y en el tema de nueva operación policial, y nuevos cuerpos. La jefa de gobierno destacó que los elementos que conforman el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población son elementos preparados y con licenciatura. Además, se fortalecen con las capacitaciones en uso de fuerza, inteligencia policial y derechos humanos. En próximos días se informará sobre las zonas que patrullarán los elementos de la Guardia Nacional en la capital del país. Por ahora se mantiene la vigilancia en zonas limítrofes con el Estado de México y coadyuvarán en operativos especiales. Se está trabajando, todavía no está totalmente definido. Ayer también lo platicamos con los alcaldes porque también queremos que ellos estén involucrados en esta decisión. Seguimos en el tema de la parte limítrofe entre el Estado de México y la ciudad. En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia Local, la jefa de gobierno indicó que hasta el momento el cambio más significativo es la llegada de Omar García Harfuch a la Policía de Investigación. El resto de los movimientos al interior de la dependencia los estará informando la procuradora Ernestina Godoy. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.